Vivencias. Vivencias. Entrevista. Hoy tenemos el inmenso honor de entrevistar a Eduardo Calaey. Eduardo Calaey nació en Buenos Aires, es historiador, escritor, editor, guionista, ha publicado numerosas obras sobre la Edad Media, la masonería, sobre religión y simbolismo. Sus obras se han publicado en Argentina, en España, en México, en Italia, en Bulgaria y también en República Checa. Eduardo Calaey es de los que creen que la vida es maravillosa. El último bastión es el blog en el que escribe, en el que se comunica con nosotros. Es un sitio de reflexiones personales, de opinión y también de ficción. En su blog nos da la bienvenida con las siguientes palabras. Y un día me di cuenta que todo aquel mundo en el que había crecido estaba sitiado, que todo lo bueno, lo bello y lo sagrado se estaba apagando en medio del desinterés, la desidia o simplemente la ausencia de sentido. Con el tiempo descubrí que había otros como yo y decidí resistir con ellos desde el último bastión. Y desde ese último bastión hoy decidimos entrevistarlo y ver qué sucede con esta pandemia COVID-19 que se ha instalado en la humanidad. Muy bienvenido, Eduardo Calaey. Un honor contar con tu presencia en el programa. Ante todo, muchas gracias por tu invitación, Andrea. Es un honor para mí poder estar en tu programa, que sé que es un programa muy escuchado, que lo escucha mucha gente, me han hablado mucho de tu programa. Y bueno, todo espacio que sirva para reflexionar un poco acerca de lo que nos está pasando, bienvenido. Y yo me siento muy honrado de poder estar aquí conversando contigo. Un gusto, como te decía, y vamos a profundizar un poquito lo que escribís en este blog, en uno de tus artículos titulado Tiempos de Peste. Allí recordás una frase con la que un monje anónimo dejó escrita su desesperanza durante la peste negra y decía lo siguiente: escribo por si queda alguien de la raza de Adán para leerlo. Estos tiempos de peste, Eduardo, o tiempos de pandemia, se ha sembrado de alguna manera la desesperanza, la incertidumbre, el miedo. ¿Qué está pasando? Bueno, esa pregunta me la hice, este artículo es del mes de marzo del año pasado, cuando esto empezaba y todavía en Argentina no teníamos prácticamente casos, pero veíamos lo que estaba pasando en Europa. Y yo recuerdo que me conmocionó la imagen de un convoy militar llevando muertos al cementerio de Bérgamo, en Italia. Y yo creo que esas imágenes, que fueron muy impactantes a nivel global, fueron las que de algún modo nos terminaron de convencer de que estábamos en presencia de un fenómeno totalmente anormal y que esto venía en serio. Y por una cuestión de formación profesional, yo me dedico, no soy historiador pomposamente dicho, soy un aficionado a la historia, me gusta mucho la historia, y especialmente historia de la Edad Media. Y por supuesto que en la Edad Media se sucedieron una cantidad de pestes que quedaron muy bien registradas, particularmente por monjes, que eran los que sabían leer y escribir. Y de ahí saco la cita que tú mencionabas. Pero cuando me di cuenta de que esto estaba tomando una envergadura mayúscula, y es curioso que los manuales de historia medieval o los libros ya más específicos de historia de la Edad Media, la peste se menciona como algo, yo diría, secundario. Es decir, hay pequeñas referencias, notas al pie, frases como la de este monje, pero en donde sí los historiadores ponen el ojo es en las transformaciones sociales que trajo especialmente la peste negra. Porque murió 1/3 de la población de Europa
no de golpe, Ujú. hay una idea de que la peste fue algo que vino súbitamente y hizo un desastre y se fue. No, no, la peste tuvo 2 etapas y cada una de esas etapas duró muchos años. La primera etapa duró casi 50 años, o sea que hubo generaciones que convivieron toda su vida con el temor a la peste. Y es justamente esa intensidad y esa cantidad de tiempo y el estrago que causó la peste negra lo que ha dejado muy fuertemente grabado en nuestro subconsciente el temor a esto desconocido que de pronto irrumpe y hace este descalabro. Pero, como te decía, en realidad se habla mucho en los libros de historia acerca de las transformaciones sociales. Por ejemplo, al morirse tanta gente, no había mano de obra. Entonces, el campesinado empezó a hacer valer su trabajo. Pero bueno, no solo desde el punto de vista del trabajo, sino desde un punto de vista social, hubo consecuencias mucho más serias. Entre ellas una muy grave, que fue el hecho de que en la primera etapa de la peste, en el siglo XV, se corrió la voz de que eran los judíos los que envenenaban los pozos de agua y que tiraban cadáveres en las cisternas, y eso produjo la segunda gran ola de pogromos, después de la que se produjo en la época de las cruzadas, que también fue muy fuerte. Pero es difícil encontrar reflexiones respecto de lo que le pasaba al individuo frente al fenómeno de la peste. Y yo las encontré, por favor me interrumpís cuando quiera, empiezo a hablar y me olvido del tiempo. No, pero para eso te Yo hago, invitamos, para que hables. yo hago en el artículo una referencia a un historiador francés que se llamaba Georges Duby, que es Sí, un referente importantísimo de la segunda mitad del siglo XX respecto a historia de la Edad Media. Él ha escrito una obra monumental, pero cuando se acercaba el año 2000, él no llegó a verlo, vio en el 95, sí. cuando llegaba el fin del milenio, una editorial le pidió que hiciera un análisis comparativo entre los miedos del fines del siglo XX y los miedos de fines del primer milenio. Sí, Y él llegó a la conclusión de que había un conjunto de miedos que eran similares. a Y ver. uno de esos miedos era el miedo a la peste. En esa época, Georges Duby todavía estaba muy impactado por lo que estaba sucediendo con la epidemia de SIDA. Del SIDA, sí, sí. Recordemos que en ese momento había políticos como Jean-Marie Le Pen, la extrema derecha francesa, Sí. llegó a pedir que se hicieran una suerte de leprosarios donde meterlos a los enfermos de SIDA y apartarlos de la sociedad. Claro, y convengamos, Eduardo, terrible. que en ese, Y, en ese momento también, al comienzo de la enfermedad del SIDA, poco se sabía, como se sabe ahora, las formas de contagio, también ha ido avanzando la medicina en cuanto también a la cura, si bien no hay vacuna, entonces todo eso también ha ayudado, ¿no? sí, sí, desde luego, desde luego. Duby plantea algo muy interesante de cómo nos manejamos frente a la muerte cuando la muerte llega de esta forma. Claro. Y ahí sí me reencontré con un tema que fue motivo de análisis durante muchos años, que es cómo Occidente ha ido modificando su postura frente a la muerte a lo largo de las últimas 3 o 4 décadas. ¿Y cómo ha sido esa evolución, Eduardo? Este es un fenómeno realmente importante que nosotros no lo vemos porque se ha ido modificando de a poco y con el tiempo, pero cuando uno contrasta lo que actualmente, saquemos la pandemia de lado, Sí. lo que actualmente es un velatorio, o la despedida de un ser querido, con lo que era hace 50 años, yo recuerdo que mi abuelo murió en su cama. Recuerdo que a mi tío abuelo más querido lo velaron en casa. Uh-huh. Y esto
lo ha analizado muy profundamente, gente muy interesante. Philippe Arrien tiene un libro que se llama Morir en Occidente, que cuenta de qué modo la muerte se ha convertido en algo casi impúdico. Otra obra que yo recomiendo muchísimo leer para aquellos que la leen, es una obra de Robert Elia, que se llama La soledad de los moribundos. Y esta peste, con lo primero que nos confrontó, es justamente con la irrupción descarnada de la muerte que no podemos ocultar. Porque esos camiones llevando cadáveres al cementerio del Bérgamo, o las imágenes de las fosas comunitarias construidas en New York, o las fosas comunes en Manaos, o el amontonamiento de cadáveres en las calles de Ecuador, que tenían que esperar a que 1, 2 o 3 días vinieran a recogerlos con un camión municipal. Eso nos puso de pronto frente a una realidad que habitualmente tratamos de ocultar. Vivencias. Entrevista. Yo diría que la muerte es algo de lo que no se habla comúnmente, ya uniendo con lo que estás diciendo, ¿no? Acá es algo que es tabú, como bien señalás, es algo que evitamos de hablar, y también está conectado a eso de que vivimos en el tiempo de la eterna juventud, queremos alargar la juventud para siempre, ¿no? Hay mucho de esto. Nosotros vivimos en una sociedad en donde hemos elegido la mitad. Hemos elegido la vida, la felicidad, la eterna juventud, las chicas fantásticas, los cuerpos perfectos, lo que es bello, y hemos decidido que hay otra mitad de la vida que no es bella y que no vale la pena mostrar. Pero esto no es un problema de la modernidad. Puedo extenderme un poco más, porque quisiera dar un ejemplo de cómo esto es casi universal. Cuando se cuenta la historia del príncipe Siddhartha Gautama, que pasa luego la historia como el primer Buda, se narra una historia muy interesante. El padre lo tenían cerrado en un palacio porque quería evitarle que él viera lo que ocurría en realidad en el pueblo, en los alrededores del palacio. Y él se las ingenia para pedirle a un cochero que lo saque a pasear. Él se encuentra con un enfermo, con un muerto, con un viejo y con alguien que entonces en cada caso pregunta, ¿y esto qué es? Estamos hablando del año 600 antes de Cristo, ¿no? La historia de Buda es del año 600 antes de Cristo. Esto significa que evidentemente estamos frente a una cuestión de carácter universal y que toda la vida ha sido así. Pero nunca fue tanto como ahora. Nunca hemos abandonado a la soledad a aquellos que sufren y se están muriendo. Y me da la sensación de que esta pandemia nos ha hecho revalorar ese vínculo a partir del momento en que muchos han sufrido, lo he visto en mi propio caso, pensando que alguien que queremos mucho podía morirse sin que pudiéramos acompañarlo, o estar ahí, o ayudarlo, o abrazarlo, o tomarlo de la mano. Entonces, creo que todo esto que nos está pasando nos debe invitar a una reflexión, pero si un evento de estas dimensiones nos sirve para que nos pongamos a reflexionar acerca de cómo vivimos y nos obligue a replantearnos la manera en la que hemos enfrentado en estos últimos tiempos con este relativismo tan brutal que vive la humanidad, ese ocultamiento de la muerte, creo que si no lo hacemos, habremos perdido una oportunidad enorme. Ese es básicamente el punto en el cual yo encontré en esta pandemia un campo enorme para que analicemos qué tipo de sociedad queremos tener, ¿no? Cabe preguntarnos algo a propósito de esto que estás diciendo, Eduardo, porque antes de la pandemia ya la humanidad transitaba brechas importantes
brechas que se ven a través de guerras, del hambre, de la miseria, de la desolación, de la depresión, de la tristeza, y también cabe preguntarnos de la desigualdad, si a través de esta pandemia también no se agudizarán más las brechas esas que ya estaban instauradas. O sea, es toda una incertidumbre la que vivimos. Ojalá podamos sacar algo bueno, ¿no? Lo mejor de nosotros y no lo peor, porque quizás en los momentos duros de la vida te saca lo mejor y lo peor. Sí, sí. Yo recuerdo muy bien que cuando empezó la pandemia el problema eran los barbijos, no había barbijos. Es verdad. De hecho, yo formo parte de una organización que en ese momento estamos acostumbrados a hacer obras de calidad y en ese momento no sabíamos qué hacer y bueno, finalmente logramos poner en marcha un pequeño proyecto de fabricación de barbijos. Pero al principio el tema era los barbijos. Y ¿cuántos países robaron literalmente el cargamento de aviones de barbijos que iban para un lado o para el otro? Esto sucedió hace menos de un año. Cargamentos enteros eran recomprados a mayor precio y entonces había países que habían encargado y se encontraban con que su pedido había sido revendido a otro, un valor más alto por esos barbijos. Creo que las desigualdades han quedado claramente expuestas, no porque antes no las viéramos, sino porque cuando llega el momento nos damos cuenta que las infraestructuras que tenemos no están pensadas para todos, están pensadas para una porción de la población, y el resto... De alguna manera, también algo que creo que preocupa mucho con lo que está ocurriendo es ese miedo que se ha generado de tener miedo al que se te acerque a alguien, al que te tosa, que te hable sin tapaboca, ese miedo que es irracional, que tiene que ver con lo que hablaste de la muerte, ¿no? Sí, vos sabés que hoy a la mañana, y cuando llegué a casa hace un rato, fue lo primero que le comenté a mi mujer, me tocó presenciar una situación muy, muy compleja. Uh-huh. Yo viajo a mi oficina en un transporte público. Y al llegar a Plaza Italia, que es un lugar donde se sube más gente habitualmente, un chico que estaba notoriamente enfermo y que tosía de manera muy visible, quiso subir al colectivo y no lo dejaron subir. Entiendo que el colectivero hizo lo correcto, pero el chico bajó, estoy hablando de un muchacho de unos 20 años, y se sentó en el banquito que había en la parada del colectivo y nadie se acercaba. Yo estaba arriba del colectivo viendo la imagen y cuando el colectivo arranca, ahí en ese momento había un policía que se dirigía hacia él. Bueno, fue una imagen impactante. No paraban de ponerse alcohol. Esto es una cosa realmente impactante. Creo que estamos viviendo momentos difíciles, muy difíciles. Duby decía que uno de los miedos compartidos con el hombre medieval era el miedo a la peste. El otro miedo era el miedo a la miseria. Uh-huh. Mira, tengo claramente una imagen que él transmite en un fragmento de su libro, año 1000, año 2000, La sombra de nuestros miedos. No lo había dicho el título del libro. Él vivía en París y él en un fragmento dice, cuando un parisino, padre de familia, ve a un homeless en la esquina, calentándose las manos en un tacho en donde hicieron una fogata con madera, está sintiendo en su profundo inconsciente esa miseria ancestral que 1000 años atrás vivía casi el 90% de la humanidad y había una minoría que tenía el hogar en la casa y no tenía que calentarse con leña en un tacho. Y el otro miedo, el miedo al otro diferente. Uh-huh. Es un miedo que no hemos logrado superar. Y ese miedo lo vemos claramente que hay en el mundo, porque cuando esta pandemia se termine,
los 200 millones de migrantes que hubo en los últimos 10 o 15 años, 80 millones de ellos, solamente 80 millones producidos por las guerras en Medio Oriente, van a seguir estando. Por eso creo que es un mundo complejo el que vivimos y maravilloso. Esto lo voy a decir hasta el último día de mi vida. Yo, pese a todo lo que estoy diciendo, este es un mundo extraordinario, porque si lees historia y te vas para atrás, nunca estuvimos mejor, nunca, nunca, jamás. La prueba está que ahora vivimos 80 años, hay antibióticos, hay medios de comunicación, hay científicos que trabajan para que estemos mejor, pero el tema es qué hacemos con esa sobrevida que vamos acumulando y de qué manera la vivimos. Creo que por ahí pasa el desafío. Y la pandemia es una bofetada que nos han dado, porque acá por un rato no hubo ni ricos ni pobres. Parece que viviéramos, no sé si te parece, un libro de Ray Bradbury. Sí, es así. Lo que ocurre es que lo peor que nos puede pasar es acostumbrarnos a que esto es normal, o que es una nueva normalidad. No es una nueva normalidad. Esto va a pasar, esto va a pasar. Va a haber quienes, como el monje que decía, que uno puede pensar qué exagerado este tipo. Está diciendo, escribo esto por si queda alguien de la raza de Adán para leerlo. Pero imagínate un monasterio en el que de pronto entraba la peste bubónica y el tipo tenía a su alrededor, el grupo que podía ser 15 o 20 monjes, tenía 15 muertos con bubones en el cuerpo. Era apocalíptico, era realmente algo apocalíptico. ¿Cómo no iba a tomar la pluma y en un último acto de rebelión dejar la impronta humana diciendo escribo por si alguien de la raza de Adán queda para leer? Me parece extraordinario. Yo nunca pensé que iba a vivir algo similar. Y con esta pandemia viví algo muy similar a estos eventos históricos que se dan muy de vez en cuando en la historia de la humanidad. Nosotros hemos visto este año cosas que no hubiéramos imaginado ver en nuestra vida. Y lo mejor que podemos hacer es seguir mirándolo como un fenómeno absolutamente extraño y no acostumbrarnos a que la vida va a ser esta, sin abrazos, sin besos, sin tocarnos, con miedo a que se nos acerquen. Esto no es humano. Esto es un fenómeno, es una interrupción, es un instante, un quiebre en la línea de la historia de la humanidad. Y hay que tomarlo como tal. Y no hay que olvidarse que es eso, una interrupción. Como un punto de inflexión en matemática. Exactamente, pero que volveremos, yo no sé qué te pasa a vos, a mí me cuesta mucho cuando vienen mi hija y el hijo de mi esposa, que son chicos de 25, 26 años con sus parejas, y bueno, nos miran como diciendo, ¿qué hacemos? ¿Nos abrazamos? ¿No nos abrazamos? Por supuesto que los abrazo, sí. y me importa un rabanito el COVID, pero bueno, tiene sus consecuencias. Pero valió la pena, y quiero referirme a algo, a unas palabras tuyas, si me permitís, para compartir con la audiencia con la que cerrás el artículo, para terminar reflexionando. Y tú decís en el cierre de este artículo de la peste de tu blog, todos esperamos naturalmente sobrevivir, no todos lo lograremos, pero aquellos que lo hagan tendrán la oportunidad de mirar al mundo desde otro lugar, tal vez más calmo. La epopeya humana es una aventura maravillosa y hay que aprender a disfrutarla. Después de todo, como dice el poeta Andrew Marvell, la tumba es un lugar privado y hermoso, pero nadie que yo sepa allí se abraza. Me encantó cómo terminaste el artículo, porque es parte de lo que estábamos hablando, ¿no? De pensar un poco en dónde estamos parados y hacia dónde vamos también. Así es. Bueno, seamos optimistas de que la ciencia va a encontrar la salida a esto, llegarán las vacunas, nos vacunaremos todos y volveremos a ser
felices y viajaremos, y yo podré ir a ver a mis amigos en Montevideo. Y te conoceremos Chile, personalmente. España, Cuando vengas a Montevideo te conoceremos personalmente. Tendremos el gusto. Va a ser un gusto, y bueno, te agradezco muchísimo este espacio que me has dado, y espero no haber aburrido a tu audiencia. Muchísimas gracias, Eduardo Calay. Un honor tenerte en Vivencia junto a nosotros. El honor ha sido mío. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a Eduardo Calay por habernos acompañado hoy aquí en Vivencias en Radio Nacional. Vivencias. Entrevista. Vivencias.